Los menores de 12 años deben estar en compañía de un adulto responsable. En un pueblo pequeño, colgado en la montaña de aquella Antioquia fértil, tan creyente y tan sabia, allí donde se forjan los espíritus grandes y se mecen las cunas. Bueno, seguimos aquí en nuestro especial de Santa Laura Montoya, hoy celebrando pues su fiesta, nuestra Santa Laura Montoya. Hoy precisamente en Medellín hacia las 3 de la tarde va a haber una jornada muy interesante frente a todo el tema de la vida, de la obra, y también están preparando allí una sorpresa hoy en la oportunidad de conversar con el productor de una película que está allí en Medellín. Están haciendo todo un tema de rodaje, buscando los fondos, buscando toda la publicidad que se merece para hacer las cosas bien notorias, bien bonitas, porque ella se lo merece, porque es nuestra santa, nuestra única santa. Y hoy tengo el placer y la bendición del Señor de contar con un amigo de la casa, que es Fray Sergio Mendoza, que es allí uno de los directivos de la Universidad Santo Tomás, que hace muy poco está aquí en la ciudad de Tunja, y ya es nuestra segunda oportunidad que vamos a conversar. Y a la hermana Ana Joaquina Merchán, ella es hermana Laurita, está en la ciudad de Bogotá, está colaborando en esta misión tan importante que es crecer en número y crecer en fe las hermanas Lauritas. Muy buenos días, fraile. Edwin, muy buenos días, gracias por la invitación para participar de este encuentro y bueno, pues para hablar de una santa tan especial para todos nosotros en Colombia. Perfecto, fraile, muchas gracias a usted también por acompañarnos. Hermana Ana Joaquina, buenos días nuevamente. Buenos días, sí, me siento muy contenta de estar acá aportando a este especial. Y hoy estamos nosotros pues muy contentas también, sobre todo dándole gracias al Señor por la obra de nuestra fundadora. Y le pedimos que nosotros pues como ella también podamos esos pasos, ese carisma que se ha extendido por diferentes partes. Muy bien, hermanita. Hemos la etapa inicial en el magazine que tuve la oportunidad de estar con usted de algunas reseñas desde el punto de vista biográfico de ella, de sus anécdotas, pero nos vamos a adentrar en este momento, fraile y hermana, en la espiritualidad, en su obra y cómo llegó paulatinamente en su vida a ese proceso de canonización. ¿Qué fue lo que hizo para ser merecedora de este título? Y también cómo fue su experiencia misionera, su experiencia en la fundación de la congregación y su experiencia también desde el punto de vista personal, y qué hace que cada uno de nosotros como católicos colombianos tengamos como referente y como ejemplo vivo de tenerla a ella y de parecernos un poco más a ella, ¿no? Que es en últimas lo que realmente queremos. Hermana, volvamos un poco hacia los 20 años. Empieza allí todo un proceso de formación muy importante como rectora del colegio, como profesora, como servidora también un poco de la comunidad allí de Medellín en sus primeros años, donde pues ya se iba forjando, ya íbamos teniendo en cuenta un poco más cuál era el designio del Señor, lo que le estaba preparando el Señor. Sí, la vida de Santa Laura fue pues guiada siempre por los designios divinos. Ella para todo pedía al Señor que la iluminara, la guiara. Fue así como ella pudo ingresar a la normal y prepararse como profesora. Más tarde, cumplir esta misión
en diferentes departamentos, diferentes municipios de Antioquia, como Santo Domingo, Marinilla, Amalfi y otros lugares, donde ella lo primero que hacía pues era inculcar los valores cristianos a sus estudiantes. Más tarde, con una prima de ella que era más o menos acomodada, fundaron un colegio en Medellín, el Colegio La Inmaculada, donde se prepararon pues niñas de la clase alta. Era un colegio pues muy importante en esa ciudad. Trabajó durante varios años con Leonor. Leonor era muy devota de la Virgen de la Inmaculada, lo que le infundió a Santa Laura pues también esa devoción a la Inmaculada. Ella pues no tenía unas vocaciones pues para dirigirse a María, aunque la llamaba vocación de la Dolores. Como rectora pues estaba su prima Leonor, pero más tarde Leonor se enfermó y murió y Laura asumió la dirección de ese colegio. Tuvo algunas dificultades porque una de sus niñas, de sus alumnas, pues iba a contraer matrimonio con un señor, pues un doctor, pues también muy importante allá en Medellín, y a Laura le pidieron el favor que fuera la madrina. Llegó un momento en que la niña, pues cuando ya iba a hacer la ceremonia, pues ella le dio miedo, se arrepintió y esa ceremonia no se pudo llevar a cabo en esa fecha, por lo cual culparon a Laura de la decisión que había tomado la niña. Y el hermano de la niña hizo una novela en contra de Santa Laura. La novela se llamó Hija Espiritual, donde la acusaban de haber influido pues con sus enseñanzas para que pues ella fuera como una beata, como dicen ordinariamente. Así que el colegio pues se vino abajo, los padres de familia pues sacaron a sus niñas y Laura prácticamente se quedó sin trabajo. Entonces la familia empezó a pasar dificultades, cuando de pronto apareció una especie de indigente que llegó donde Laura y le dijo que él la podía ayudar. Y Laura le dice, pero ¿cómo usted me va a ayudar? Dije, sí, yo la puedo ayudar. Y a harina. Y dijo, pero ¿qué? ¿Y con qué yo voy a pagar este bulto de harina si es que yo no tengo recursos? Él dijo, no se preocupe, que vamos a hacer también un horno. Y fue así como empezaron una panadería. Este señor, que se llamaba Gregorio, empezó ayudándola. Laura, de su biografía, lo llama, pero haciendo, Gregorio se encargaba de todo. Un día apareció y se desapareció hasta que Laura fue al hospital y lo encontró allá moribundo. Él murió y se dieron cuenta que ese señor era un personaje muy importante porque fueron muchas personas a su sepelio, fueron de comunidades religiosas, había sido una persona de mucha influencia que providencialmente se apareció para ayudar a Laura en esta situación. Ya el obispo de Medellín le pidió a Laura que tenía que defenderse y escribir algo para defender a la iglesia, porque todo lo que se estaba diciendo en esa novela iba en contra de la iglesia también. Fue así como Laura escribió una obra llamada Carta Abierta, donde ella comentaba qué era lo que había hecho y cuáles eran las enseñanzas que ella daba en el colegio. Fue así entonces como ya pues Laura pudo abrir el colegio, pero no ya con la influencia de antes. Fueron pocas las niñas que se matricularon. Y así Laura tuvo muchas dificultades como profesora y en su vida. Bueno, muy bien. Allí, fraile, pues nos vamos dando cuenta un poco, pues una persona con una vida completamente normal, con dificultades, con
con problemas, con obstáculos, envuelta en chismes, en rumores, en calumnias, deseando hacer el bien, porque pues ese era, es decir, la filosofía del colegio era básicamente poder instruir a otras niñas en ese internado. Pero fíjense cómo el Señor va mostrando un camino, va allí abriendo los surcos para que ella se vaya preparando mentalmente. Para fue muy importante porque también allí ella cómo ser líder, de cómo ser líder espiritual, pero también cómo manejar, hablamos desde el punto de vista administrativo de cómo ser una buena gerente. Fraile, ¿cómo nos vamos preparando nosotros en la vida para el proceso de la santidad? Ten en cuenta que ya me puede... Creo yo que está en la misma realidad de asumir el contexto. Todos vemos y sabemos que pues, Santa Laura vivió en una época muy compleja. Sabemos que históricamente es la época de los 1000 días, es la época de la lucha entre liberales y conservadores, en el cual buscaban defender a la iglesia, pero al mismo tiempo también atacarla. Todo este contraste, todas estas dificultades, pues llevan a una mujer en una época también en la cual la mujer no era tan importante. Exacto, claro. A que manifieste todo ese ímpetu y toda esa fuerza y ese liderazgo, porque ver que una mujer con su formación, con sus dificultades, su padre muere a muy temprana edad cuando ella tenía 2 años, vemos cómo ella tiene que afrontar y cómo tiene que su familia buscar la manera de salir adelante. Ella puede estudiar y creo yo que esto es lo que la abre a toda esa realidad y a toda esta, toda esa personalidad caracterizada por la enseñanza. Y vemos a una mujer demasiado fuerte, que verdaderamente su carácter seguramente se ve reflejado en cada una de las obras, en cada una de las realidades que tuvo que afrontar. Y vemos en este particular ejemplo del chisme o del libro que se crea para generar una controversia y para hacerle mala fama a ella, vemos cómo la realidad contrasta, pero vemos cómo la santidad se empieza a manifestar en la capacidad de afrontar de la mejor manera una realidad tan conflictiva. Hoy vemos cómo muchas personas afrontan la vida del querer hacer lo mismo, en pocas palabras, del vengarnos. Como la característica principal de la santidad es colocar la otra mejilla. Y que sin las realidades de conflicto. ¿Cómo? A través de lo mismo, presentando la realidad como es, diciendo la verdad. Santa Laura escribe este libro para manifestar y realmente la realidad de la tiempo como de ti, como Santa Laura manifiesta ese testimonio que empieza a defender las acusaciones de personas. Bueno, ya entonces pasamos por la etapa de docente, pero paralelamente le tocó encontrarse con una persona en la calle que al parecer era un indigente, pero finalmente no era un indigente, sino que fue una persona que le colaboró mucho. Pasó de lectora a panadera y de panadera nuevamente a profesora, pero digamos que ya no con la misma... ¿Será que ella ya había perdido esa voluntad por el colegio? ¿Ya estaría un poco desmotivada? ¿Qué pasó después, hermano? Sí. Sobre todo los padres de familia ya no estaban tan motivados como antes. Claro. De todas maneras, pues ella siguió como profesora un tiempo. A ella después le comentaron sobre la situación de los indígenas. Hubo un padre de familia que le comentó sobre unos indígenas que vivían en una población llamada El Jardín, en el municipio, sí, un municipio del Jardín, del departamento de Antioquia.
que ellos estaban en condiciones bastante lamentables. Entonces eso le partió el alma a ella y empezó a interesarse por los indígenas, a pensar qué podía hacer ella por los indígenas. Y además, cuando ella estudiaba pues historia patria, pues también pues le había llamado un poco la atención a los indígenas. Claro que ella desde muy joven tenía mucho deseo de consagrarle la vida al Señor, ingresando a un convento, ingresando carmelitas. Ella quería ser de las carmelitas de vida de clausura, pero tuvo muchas dificultades. Ella pidió la admisión y era muy difícil, también por los chismes que había, y también se esperaba que hubiera el cupo, porque parece que solamente podía ser 21 religiosas, y pues tocaba esperar que se muriera una, entonces no había posibilidad. Bueno, estando en esto, pues tenía también el pensamiento de los indígenas. Fue a varias comunidades religiosas, femeninas, también masculinas, para ver si algunas de ellas se podían encargar de los indígenas, de desplazarse a la selva, pero decían que sus constituciones no se los permitían. Y ella estaba mirando cómo lo hacía, hasta que pensó en ir a Roma, ir a hablar con su santidad, el Papa Pío X. Y tenía unos ahorritos en el banco pues, de su trabajo, y se fue al banco a sacarlos para irse a Roma. Pero pasó por la catedral. Espéreme un momentico ahí, porque eso es un dato bien interesante. Quiero detenerme en un aspecto muy importante, y es, usted lo comenta, las mujeres en ese tiempo servían para dos cosas: para casarse o para ser monja. O para ser monjas. Entonces, pues no había congregación, era simplemente una servidora del Señor en favor de una población que estaba sufriendo una situación difícil, porque era el despojamiento de las tierras, las matanzas, y eran los indígenas. Ustedes también tuvieron esa experiencia de ir adentrándose, de estar en guerras, de estar en conflictos. ¿Cómo vivir esa espiritualidad en medio de tanta violencia, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy? Y no solamente violencia desde el punto físico, sino a través de las redes sociales, en la calumnia del uno con el otro, en la forma en que nos tratamos, inclusive dentro del hogar mismo. Pues en la iglesia lo notamos desde el principio, que la primera manifestación concreta en el cristianismo de santidad es el martirio. Es el aprender a vivir y ver cómo el amor es el que mueve a combatir hasta el final. Creo yo que todo parte de allí. La santidad misma es una expresión, la santidad es la expresión concreta del amor. Quien ama bien es Dios, pero quien vive las características de Dios, quien vive en el cristianismo las características de Jesús y sus enseñanzas, ya se introduce en la vida de la santidad. Y el principal fundamento es el mandamiento del amar a Dios y amar al prójimo. Y es desde allí donde inicia verdaderamente la manifestación por excelencia de los grandes santos, que no solamente se dedican a adorar a Dios, a rezarle a Dios, sino que sobre todo se dedican al servicio de los hermanos, de los más vulnerables, de los más necesitados. Y eso lo vemos en la gran mayoría de los santos. Y en Santa Laura especialmente vemos como ella, una característica que la mueve muchísimo, es la necesidad y la realidad de los indios. Que pues obviamente en una época como esta, los indios aún eran abandonados y muchos de ellos no habían sido catequizados. Y es allí también donde surge la segunda característica de Santa Laura. Después de la enseñanza viene también la realidad de la catequesis. Como ella como catequista también quiere llevar todas estas características de enseñanza y catequesis a una realidad como son los pueblos indígenas, especialmente pues en la región del Urabá. Entonces vemos cómo ella se mueve y empieza a manifestar y a llevar todo esto hasta las consecuencias más altas. Porque al final todos sabemos que en esa época también la salud era mucho más compleja. Una persona podría adentrarse en la selva, pero no sabía qué realidades se iba a enfrentar
y hasta dónde su salud podía afrontar estas realidades conflictivas y difíciles. Entonces vemos cómo el ímpetu viene desde el amor, y es el amor lo que mueve verdaderamente a los santos a ser santos. Y eso es lo que nos debe mover a cada uno. Vemos a Santa Laura como una mujer normal, no era religiosa, pero afronta como mujer toda una serie de realidades que la van presentando como un modelo de santidad desde el principio. Difíciles para la época también. Exacto, y eso lo vemos como el Papa Francisco rescata en infinidad de santos en su encíclica, en su carta Gaudete et Exsultate, que al final lo que él quiere ver es que la santidad puede estar presente en todos, no solamente en los santos, en los grandes santos que conocemos, sino que vemos en nuestra realidad colombiana cómo Santa Laura llega a ser santa desde la sencillez y sobre todo desde el querer vivir el amor desde sus características. Ella era una enseñante, pues obviamente parte desde allí para realizar esa misión de evangelizar y sobre todo de catequizar a los pueblos vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas. Podemos decir, hermana, que Santa Laura era una rebelde. Ella tuvo sus novios, ¿no? En esa época las mujeres tenían sus novios y se casaban a una edad más temprana que lo que habitualmente se hace el día de hoy. ¿Será que ella fue rebelde, tuvo una experiencia que la marcó, o desde el punto de vista humano hubo algo, o siempre su línea de tiempo dentro de su vida fue ser consagrada al Señor? Pues que yo sepa, desde niña, desde muy joven, ella quería consagrarle la vida al Señor. Claro que, pues sí, ella sí tuvo sus pretendientes, en el sentido de que sus admiradores, y no sé, pues comentan que a veces ella usaba unas gafas oscuras porque tenía unos ojos pues muy bonitos, muy impactantes, muy llamativos, sí, exacto. Y entonces ella mejor usaba unas gafas oscuras pues para no llamar la atención, pero ella tenía sus admiradores. Cuando ella daba las clases ahí en esas escuelas, habían varios señores que se ponían por ahí por las ventanas a escucharla y como a mirarla, pero pues ella seguía tranquila, porque sí, desde muy temprano ella pensó consagrarle la vida al Señor, porque como se dijo en otro momento, cuando ella tuvo esa experiencia de Dios, ella quedó marcada y quería de verdad ser toda de Dios. Bueno, muy bien, hermanita. Vamos avanzando en su edad y vamos también teniendo en cuenta que va creciendo, ¿no? Va creciendo como Sí. persona. Eso yo también es el punto fundamental para ir alcanzando la santidad, y es que yo me tengo que ir formando. Y ella va formando carácter, se va formando en lo profesional, se va formando en lo humano y por supuesto que se va formando en lo espiritual. Usted muy amablemente, o la comunidad, nos ha regalado para que todos nuestros amables amigos de la familia Telesantiago, de cómo vivía la espiritualidad la Madre Laura y algunas anécdotas, que lo vamos a revivir en este video. Y vamos a unos comerciales y volvemos aquí a este especial de Santa Laura Montoya, hoy con nuestro querido Fray Sergio Mendoza, aquí nuestra hermana Ana Joaquina, ¿no? Ana También hay Joaquina, una historia bien bonita ahí con ese nombre, Ana Joaquina. Y poder ir estableciendo esas pautas, esos parámetros desde una manera muy sencilla, fraile, que es lo que queremos aquí desde la cotidianidad, que la gente viva, primero pues viva el carisma que cada uno tiene, pero también que vaya conociendo desde la vida misma cómo podemos llegar a ser santos. En una palabra, ¿qué es ser santo? Ser una persona auténtica y una persona que ama. Auténtica. Hermana. Una persona cumple su deber, el deber diario, y que lo hace pues teniendo en cuenta pues la voluntad de Dios, que lo hace por amor a Dios y que de verdad
cumple pues el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a nosotros mismos. Muy bien. Autenticidad y deber, características de la santidad. La madre Laura Montoya Upegui posee todas las virtudes que necesita para lanzarse como protagonista de una historia excepcional. Nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874. Liberada de convenciones sociales, dentro de la sociedad antioqueña, se lanzó a una aventura misionera considerada por los contemporáneos como una locura, dando así origen a una obra sin precedentes en la historia eclesiástica. Dos años tenía Laura cuando su padre fue asesinado por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y sus 3 hijos en soledad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. Pero recibiendo la mejor herencia cristiana, Laura Montoya Upegui fue bautizada 4 horas después de su nacimiento, demarcando desde las primeras horas de su vida el amor por Dios. Crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia, hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras para llevar a cabo su ideal misionero. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. Mujer de avanzada, elige como lugar la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina. Escribe a las hermanas. No tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está. Y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Logró superar el concepto de inferioridad y debilidad femenina, demostrando que es posible llevar adelante obras de gran contenido social y religioso. Aventurera intrépida en las selvas, Colombia su centro de enseñanza y evangelización, utilizando para ello una nueva pedagogía acorde con la situación de los indígenas. Se identificó con ellos, aprendió su lengua y defendió su cultura. Reclamó justicia. La madre Laura ideó modelos nuevos de evangelización, abriendo caminos a la mujer en la tarea de ser evangelizadoras de avanzada. La tarea de esta mujer fue innovadora, marcando una historia imborrable en las misiones de Latinoamérica por su metodología, por su intrepidez en desafiar los peligros de una selva hostil y de unas etnias desconocidas hasta entonces en su cultura, su lengua y su hábitat selvático. Laura Montoya Upegui tiene méritos para ocupar un lugar destacado en la historia de Colombia, en Hispanoamérica y en el mundo.
Fue la primera mujer colombiana que se internó en la selva a llevar el mensaje liberador del Evangelio, rompiendo las fronteras. Hoy su misión está en 21 países en el mundo. Digna Esmeralda, Iglesia de Panamá. Mi nombre es Kusikumba Kusamba Augustín. Soy del África, especialmente de República Democrática del Congo. Patricia Rodríguez Flores, soy de Bolivia. Mi nombre es Analina Huarcaya Muñoz, soy peruana. María Rincón Castillo, soy de la República Dominicana. Je suis missionnaire de Merlora, yo soy misionera de la Madre Laura. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis, Servientrega y Dimonix en el convenio Telesantiago con el número 111-360 y en Bancolombia en la cuenta 88-2140-19 o el convenio 76507. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra.